Bueno, hola otra vez. Ahora vamos a hacer el video para la vía del óxido nítrico. Pero antes de ello, les voy a comentar varias cosas. El óxido nítrico, NO, por su fórmula, es el monóxido de nitrógeno. Es un gas, ni líquido ni sólido, es un gas y es muy reactivo. De hecho, hasta 1990 se le consideró una molécula tóxica, hasta que se descubrió que, pues, realmente, pues, hace vías de señales. Entonces, como es un gas, tiene un tiempo de vida media muy corto. Bueno, tiempo de vida media es una redundancia, una vida media muy, muy, muy corta, que es menor a 5 segundos, por lo cual nada más hace señalización local, que más bien es señalización paráctica. Además, este gas, por la naturaleza que tiene, difunde rápidamente cuando se produce. ¿En qué está implicado el óxido nítrico? El óxido nítrico es la sustancia vasodilatadora más potente que se conoce. O sea, causa vasodilatación en los vasos sanguíneos. Entonces tiene que ver con la regulación del tono del músculo lisovascular. Además, se le considera un neurotransmisor, pero es un neurotransmisor atípico. Ya verán después por qué se le considera un neurotransmisor atípico, tanto en sistema nervioso central como en sistema nervioso periférico. Y una de las cosas que lo hacen atípico es que la mayoría de los neurotransmisores se almacenan en vesículas. Este no se almacena en vesículas, no se libera por exocitosis porque no se puede almacenar en vesículas y además no tiene receptores postsinápticos específicos. Generalmente los neurotransmisores los libera una neurona que se llama célula presináptica y los recibe una neurona que se llama neurona postsináptica, generalmente. Pero este no tiene, el óxido nítrico no tiene receptores postsinápticos específicos. Y el óxido nítrico está relacionado también con aprendizaje y memoria. Bueno, una vez que se produce el óxido nítrico, ¿qué sucede? Es lo que tenemos en la izquierda. Y como aquí ya me lo gasté, me voy a llevar esta figura para la siguiente página y aquí les digo qué pasa. Ya se produjo el óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico es el ligando o primer mensajero. Y este ligando primer mensajero, como es un gas y es liposoluble, entra a las células por difusión simple a través de la bicapa de lípidos. Una vez que entra a las células, interacciona con un receptor intracelular. Este receptor intracelular está en el citosol. El receptor intracelular para el óxido nítrico es una guanilato ciclasa.
citosólica o soluble. No está en la membrana plasmática. Y como una pariente que tiene por ahí, la guanilato ciclasa cataliza la reacción de GTP a GMP cíclico. Entonces, el sustrato de la guanilato ciclasa, que es el receptor para el óxido nítrico, cataliza la reacción de GTP, que es su sustrato, a GMP cíclico, que es su producto. La guanilato ciclasa es el receptor del óxido nítrico y además tiene función enzimática. Y esta función enzimática se activa cuando el óxido nítrico se une a ella. Entonces aquí el GMP cíclico es el segundo mensajero de la vía. A su vez, el GMP cíclico activa una sinasa que se llama PKG. PKG es proteína sinasa dependiente de GMP cíclico. Y PKG se activa cuando hay un aumento en la concentración de GMP cíclico. Y como podrán ver ahí, PKG puede fosforilar proteínas, puede fosforilar unas moléculas que se llaman integrinas, que están en la membrana plasmática, y parece ser que tiene que ver con la adhesión celular. Pero también tiene que ver de manera muy importante con la relajación de músculo liso. Si el músculo liso se relaja en los vasos sanguíneos, hay vasodilatación. Por eso esta vía está muy relacionada, la vía del óxido nítrico está muy relacionada con la vasodilatación en vasos sanguíneos, evidentemente. Esta es la vía del óxido nítrico, una vía extremadamente sencilla. Ahora, resulta que hay vías que se parecen a la vía del óxido nítrico. Se parecen, pero no son iguales. También tiene que ver con guanilatos ciclasas, pero en este caso no son guanilatos ciclasas citosólicas, sino guanilatos ciclasas transmembranales. Y nada más se los voy a contar porque seguramente lo van a ver en bases farmacológicas de la terapéutica, cuando lleguen a esa unidad de aprendizaje. Y este es un ejemplo de convergencia en vías de señalización, así como también lo es la vía de la fosfolipasa C gamma de los receptores tirosincinasa y la vía GQ de los receptores acoplados a proteínas G. Son ejemplos de convergencia, es decir, diferentes ligandos y diferentes receptores que activan a los mismos o que hacen que se produzcan los mismos segundos mensajeros y se activen las mismas sinasas. Entonces, aquí tenemos la que está aquí, es una guanilato ciclasa transmembranal porque está en la membrana plasmática. Una guanilato ciclasa GC, guanilato ciclasa TM transmembranal. Y este es el receptor para una molécula que se llama péptido natriurético. Péptido ANP es péptido natriurético atrial. Esta vía, cuando el péptido natriurético atrial se une a este receptor, que es una guanilato ciclasa transmembranal, sucede más o menos lo mismo que en la vía del óxido nítrico, porque esta es una guanilato ciclasa. Entonces, su sustrato es el GTP, se produce GMP cíclico y se activa PKG. Y esto nada más se los menciono para que lo tengan presente. Pero la vía del óxido nítrico como tal es esta. Esto nada más es un ejemplo de lo que le llamamos convergencia en vías de señales. ¿Y qué es la convergencia? Cuando se llega a lo mismo. Converger es llegar a lo mismo. Por diferentes caminos entre comillas, aquí serían diferentes ligandos y receptores
si consideramos la vía del óxido nítrico y la vía del péptido natriurético atrial, diferentes ligandos y receptores, esos son los diferentes caminos, se llega a los mismos, eso es la convergencia, segundos mensajeros y las mismas sinasas activadas. Si el óxido nítrico es el ligando y la guanilato ciclasa soluble es el receptor, se produce GMP cíclico y se activa PKG. Si el ligando es el péptido natriurético atrial, el receptor es el receptor para el péptido natriurético atrial, también se produce GMP cíclico y se activa PKG. Ahora vamos a ver esta vía de una forma relativamente más integral en los vasos sanguíneos. Miren, aquí tenemos, este es el lumen del vaso sanguíneo, entonces por aquí iría la sangre. Y si hiciéramos el vaso sanguíneo redondito, pues iría como por así, por acá, así, por acá. Entonces, estas son células endoteliales que están en contacto directo con la sangre. Y vamos a pensar que son células endoteliales que están en vasos sanguíneos del músculo erector del pene. Estas células endoteliales reciben inervación parasimpática y el parasimpático libera acetilcolina. Tienen receptores M3, muscarínicos de tipo 3, que hacen una vía GQ de GPCRs. Aquí nos representan a la fosfolipasa C-beta. Aquí está uno de los segundos mensajeros, que es el IP3. Cuando el IP3 llega al retículo endoplásmico, se libera calcio, se forma el complejo calcio-calmodulina, y aquí, hasta aquí, eso lo vimos en la vía GQ. Pero entonces, ¿qué hace el complejo calcio-calmodulina en las células endoteliales? Entonces, estas son células endoteliales del músculo de los vasos sanguíneos, de músculos, bueno, de los cuerpos cavernosos del pene. En estas células endoteliales, cuando el sistema nervioso autónomo parasimpático libera acetilcolina hacia ellas, se activan receptores M3 que hacen una vía GQ. Y como resultado tenemos la formación del complejo calcio calmodulina. El complejo calcio-calmodulina, a su vez, activa a la sintasa del óxido nítrico. La sintasa del óxido nítrico se llama NOS. Y es la enzima que se encarga de sintetizar al óxido nítrico. Para sintetizar al óxido nítrico se requiere un aminoácido que se llama arginina. Y en presencia de oxígeno se forma citrulina más óxido nítrico. Entonces, miren, aquí tenemos esa reacción. Se las voy a poner aquí. Para que la vean. La arginina es un aminoácido por acción de la sintasa de óxido nítrico en presencia de calcio y oxígeno. Se forma citrulina más óxido nítrico. Entonces, así es como se forma el óxido nítrico, como se produce. Y el óxido nítrico
En las células de músculo liso que están aquí abajo, que se ven como rositas, hace su vía. Entonces, el óxido nítrico difunde hacia las células de músculo liso, hace señalización parácrina, se entra a las células por difusión simple, se encuentra con su receptor intracelular, que es una guanilato ciclasa citosólica, que toma al GTP como sustrato y produce GMP cíclico y pirofosfato. Este GMP cíclico, a su vez, activa a la proteincinasa de tipo G o PKG, y esto produce la relajación del músculo liso. Y al producirse la relajación del músculo liso, hay vasodilatación y erección del pene. Ahora, ¿por qué el Viagra funciona? Porque pues esta vía, evidentemente, no sería nada bueno, nada bueno, que una persona, un varón, mantuviera la erección durante mucho tiempo. Entonces, así como esta vía empieza, debe terminar. Y una de las cosas que hacen que se termine es que se degrade al GMP cíclico, que es el segundo mensajero. Entonces, aquí tenemos al GMP cíclico que activa PKG. Y PKG y el GMP cíclico producen la relajación de músculo liso. Si se relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos que están en los cuerpos cavernosos del pene, hay vasodilatación, hay mucha sangre y entonces hay erección. Entonces, hay una enzima que se llama fosfodiesterasa de tipo 5. Esto de PDE es fosfodiesterasa. Esta enzima hidroliza el enlace fosfodiéster y convierte al GMP cíclico en GMP lineal. Y ese GMP lineal ya no puede activar a PKG y además ya no es un segundo mensajero. El sildenafilo es un fármaco cuyo nombre más famoso es Viagra, pastillitas azules. El sildenafilo lo que hace es inhibir a la fosfodiesterasa 5. ¿Para qué? Para que no degrade al GMP cíclico. Si el GMP cíclico se mantiene durante más tiempo en la célula de músculo liso, la vasodilatación se mantiene durante más tiempo y por lo tanto la erección se mantiene. Hágase la aclaración de que este fármaco no sirve para producir la erección. Sirve para que la erección se mantenga una vez que ya se consiguió. No sirve para producirla. Y ese es el éxito del Viagra. Pero tiene un montón de efectos adversos que ya verán en alguna de sus clases de bases farmacológicas de la terapéutica. El asunto es que el óxido nítrico con su vía, que es realmente muy sencilla, que es esta, puede favorecer vasodilatación y además aprendizaje y memoria si hablamos de neuronas. Por eso ya lo verán en fisiología humana. Entonces, esta es la simple vía del óxido nítrico. Muchas gracias por su atención. Por favor, respondan sus cuestionarios y espero que estos videos hayan sido claros. Muchas gracias. Nos vemos el 17 de mayo. Cuídense mucho.